En esta ocasión hablaremos sobre los mecanismos de seguridad para las redes informáticas. Esta es una temática de la materia Seguridad Informática, presidida por la ingeniera Milagro Alicia González de Reyes. Esta actividad pretende analizar conceptos básicos y un poquito más avanzados sobre los mecanismos de seguridad que debemos de tomar en cuenta a la hora de construir redes o a la hora de mantener seguras nuestras redes informáticas dentro de la corporación. Para ello, primero vamos a hablar un poco sobre la definición de seguridad de una red, porque si bien es cierto, podemos avanzar, pero es muy importante que tengamos en mente esta definición y nos dice que la seguridad de las redes consiste en las políticas y prácticas adoptadas para prevenir y supervisar el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación y la negación de la red informática y sus recursos accesibles. Esto nos indica de que su objetivo en específico es evitar la vulnerabilidad o vulneración de la red por medio de personas que no tengan nada que ver en pro de la organización, sino que tengan como fin dañar la integridad de los datos dentro de la red informática. Para ello es necesario aclarar el objetivo esencial de estos mecanismos, que es proteger la comunicación, los datos dentro de la red informática de la organización y sus usuarios. Es importante proteger, como cualquier organización de prestigio o cualquier proyecto informático de calidad, es necesario tomar en cuenta estos aspectos, proteger ambas partes, tanto el usuario como la organización, ya que son piezas claves e importantes para mantener un prestigio y una calidad de los datos dentro de nuestro sistema. Es importante aclarar que dentro de la seguridad existen tres grupos de mecanismos. Existen varios, pero los podemos agrupar en tres, que son de los más importantes. Uno de ellos son los mecanismos de prevención, que su objetivo en específico o claro es evitar las desviaciones respecto a la política de seguridad. Como bien lo dice la palabra, prevención. Nos ayuda a prevenir cualquier ataque malintencionado que pueda haber dentro de nuestra red, cualquier vulnerabilidad que pueda existir y que un atacante pueda tomar ventaja de ello y poder sacar partido y dañar nuestros datos, copiarlos, robarlos y usarlos a su antojo. Uno de los métodos más importantes dentro de los mecanismos de prevención es el utilizar el cifrado en la transmisión de información, ya que esto nos evita posibles atacantes puedan capturar o entender o comprender la información que se está manejando dentro del sistema de la red. Esto es muy preciso de detallarlo, ya que el cifrado es una de las tácticas más usadas y existen varias formas, varios tipos de cifrado, pero el fin es no tener la información tal cual, sino que lleva una encriptación para que un usuario malintencionado cuando quiera intentar robarla, digamos, supongamos de que ingresa a la red, pero la información va encriptada, este no la va a poder descifrar de una forma sencilla. Obviamente estos son métodos vulnerables hasta cierto punto, son seguros pero pueden ser vulnerados, pero era de una mayor complejidad para el atacante poder vulnerar esta información. Luego podemos hablar de los mecanismos de detección, que una de las funciones es detectar las desviaciones si se producen violaciones o intentos de violación de la seguridad del sistema. Las herramientas Tripwire es un ejemplo muy importante dentro de esta detección, ya que como el mecanismo lo dice, detectar una vez ingresado el problema o el atacante a la red, poder detectarlo, porque no necesariamente lo puede hacer en el mismo instante, sino que puede ingresar y puede hacer sus hechorías en un periodo de tiempo determinado. Así que es importante tener mecanismos de detección cuando la red esté siendo vulnerada. Como mencionaba al inicio, la herramienta Tripwire es una de las más reconocidas o importantes para la seguridad de los archivos,
podemos tomar en cuenta la definición o qué hace esta herramienta que nos dice que es un programa de computador basado en open source, o sea, de código abierto, que consiste en una herramienta de seguridad e integridad de los datos. Es útil para monitorear y alertar los cambios de los ficheros en un sistema de ficheros. Esa es la finalidad o el objetivo importante. Es el ejemplo que podemos dar dentro de este mecanismo. Existen muchas, de infinidades de herramientas o alternativas. Siguiendo, vamos a uno de los mecanismos que ya no pudiendo haber prevenido un ataque, siendo vulnerado mediante no haber podido detectar, también tenemos que tener un mecanismo importante que es el de recuperación, que este se aplica cuando se ha detectado una violación de la seguridad del sistema para recuperar su normal funcionamiento. Es muy importante detallar el ejemplo cuando nos dicen que se ha caído el sistema o han robado la información o se ha perdido la información mediante una vulneración al sistema. Entonces, para ello un ejemplo claro para evitar esto, pérdidas, es tener las copias de seguridad constantes de esta base de datos dentro del sistema o la red de la corporación. Las copias de seguridad nos sirven para tener la información íntegra, completa y resguardada en otro lugar para evitar estos tipos de pérdidas mediante los atacantes que siempre buscan un espacio determinado para poder cometer sus fechorías. Entonces las copias de seguridad las podemos realizar y así evitamos este tipo de pérdidas. Se hablarán más ejemplos de ellos cuando veamos el caso práctico, no necesariamente de las copias, pero sí vamos a ir viendo el caso práctico más adelante. Bien, en esta ocasión hablaremos sobre los mecanismos de seguridad para redes inalámbricas, los SSID. ¿De qué se trata esto? Se trata del nombre de identificadores de una red inalámbrica respecto a otra. Es la que es el nombre principal de cada red, básicamente. ¿Y qué pasa con esto? Esto lo podemos cambiar, obviamente, ya que esto nos atrae más privacidad hacia el nombre de nuestra red, que nos puede diferenciar de otra. Filtrado de direcciones MAC. ¿A qué se refiere este método? Es un control de acceso en la cual la dirección MAC de 48 bits asignada a cada tarjeta de red es usada para discriminar su acceso a la red. Dice, las direcciones MAC son únicas en el mundo. Se escriben en el hardware, es decir, en intangible de los sistemas, de las computadoras, como bien lo dice en la tarjeta de red, de forma binaria. Y esto lleva a cabo la fabricación de dispositivos, de distintos dispositivos, de la fabricación del dispositivo. Los primeros 24 bits, los 3 primeros bloques hexadecimales, dice, y la última configuración por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica son los otros 24 fabricados por el dispositivo. ¿Qué nos sirve con esto? ¿O qué podemos hacer con la dirección MAC? Con la dirección MAC es un filtrado, como su nombre le indica. De esta forma, como la conexión a Internet está restringida a determinadas direcciones MAC, es decir, de cada computadora, nadie puede conectarse sin el permiso autorizado. El filtro de las direcciones es mucho más efectivo en las redes cableadas que en las redes inalámbricas, ya que en los últimos atacantes pueden escuchar las transmisiones. Los filtrados MAC también se han utilizado mucho tiempo en las oficinas de puntos de acceso múltiples. De este modo se pueden evitar que los ordenadores clientes puedan comunicarse entre otros clientes inalámbricos y se haga con una sola puerta determinada. Pasamos al web WPA2. Los protocolos de seguridad inalámbrica no solo evitan que las partes deseadas se conecten en su red inalámbrica, sino también encriptan en sus datos privados
enviados a través de las ondas de radio. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, la web es una llave, o la llave principal, para un protocolo de seguridad. Un protocolo de seguridad fue desarrollada para redes inalámbricas, como su propio nombre lo indica. A pesar del trabajo que se ha hecho en mejora del sistema web, sigue siendo vulnerable, porque los atacantes cibernéticos tratan la manera de seguir atacando por esta vía. Los sistemas dependen de los protocolos actualizados o reemplazados en tal caso de la actualización de seguridad, de que la seguridad no sea posible. Prácticamente esta web es un equivalente a la red cableada. Ahora pasamos con la WPA. Es un acceso protegido. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de aplicaciones WPA modernas utilizan la clave precompartidas, denominada con la mayor frecuencia WPA personal, y el protocolo de integridad clave temporal, o TKIP para el cifrado. WPA Enterprise utiliza servidores de autenticación para generar claves y certificados. WPA está en un nivel más arriba, como bien lo indican en la imagen, que web. Es decir, está un escalón más arriba. Tiene niveles de seguridad un poco más altos, que sigue siempre siendo vulnerable, pero de una manera menos, ya que hace que los atacantes pues tengan que hacer mucho más, indagar mucho más para poder entrar a esa red. Ahora vamos con el protocolo 3, que es el WPA2, que este es el que está en la cima. Es decir, es el acceso protegido. Es la versión mejorada de WPA, como su propio nombre bien dice. Dice, la principal vulnerabilidad del sistema es cuando un atacante tiene acceso a la red Wi-Fi, es decir, se conecta a la red interna, ya que eso puede acceder a ciertas partes donde él puede atacar los dispositivos de red. Dicho lo anterior, las seguridades son vulnerables. Conocidas son principalmente importantes para las redes de niveles de empresa. Por otro caso, es lamentable porque la posibilidad de que los ataques WPS siguen siendo altas, ya que hay puntos de acceso capaces de poder atacar por este medio. Ahora vamos a ver un pro y un contra entre WPA y WPA2. Ambos son protocolos de seguridad web, pero obviamente el recomendable es WPA2. ¿Por qué? Pues cuando la seguridad es máxima, cuando la seguridad es la máxima prioridad, entonces no es opción, sino que se debe de considerar la mejor opción. ¿Por qué? Porque la velocidad del cifrado, por ejemplo, depende de cada protocolo de seguridad, y la velocidad de datos puede verse afectada, ya que WPA2 es más rápido del protocolo de cifrado, mientras que el web, por ejemplo, es mucho más lento. Ahora pasaremos a lo siguiente. Sistemas y medidas. Bueno, antes de pasar a esto, aquí encontramos parte, o podemos incluir
ciertas partes como los virus informáticos. En los virus informáticos pues existen muchos. Ya sabemos que cada uno pues hacen estragos en máquinas o dispositivos con solo insertar una USB, con solo acceder a una página de internet que no está autorizada. Entonces, por eso, para mencionar o refrescar un poco, mencionaré algunos virus informáticos. Por ejemplo, el macrovirus, está el virus de directorio, está el virus residente en la memoria. Es decir, son virus que atacan intangiblemente. Todos son intangibles porque obviamente van directo al sistema. Por ejemplo, virus de directorio va directamente al escritorio y lo que hace es que cambia las localizaciones de los archivos. Y el macrovirus esconde. Entonces también todo esto va en parte de la protección de nuestro sistema o de nuestra red, más que todo para cada ordenador. Ahora bien, también están los virus de sobreescritura, ya los conocemos bien, los troyanos, los virus FATS. Ahora bien, pasaremos a los sistemas y medidas que ayudan a garantizar la seguridad de la red. Principalmente, veremos los VPN, antivirus, los cortafuegos o firewalls, los proxy. ¿Qué son las VPN? Una red privada virtuales. Es una tecnología de red de ordenadores que permite una extensión segura de red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet. Ejemplos de ellos: ExpressVPN, CyberBots, SkyVPN. Estos son muy importantes a la hora de localizarnos. Parte de la protección de ellos viaja por una VPN y es el cifrado. Es decir, las VPN tienen un objetivo y dentro de ellas usan protocolos internos. Por ejemplo, los IPsec, que esto permite mejorar la seguridad a través de algoritmos de cifrado robusto y sistemas de autentificación más exhaustivos. Posee dos métodos de encriptado: modo de transporte y modo túnel. Asimismo, soporta encriptamientos de 56 y 168 bits. También está otro protocolo dentro de los VPN, que es el PPTP, tecnología desarrollada para soportar varios protocolos con cifrados de 40 y 128 bits. También está el L2TP, tecnología capaz de proveer el nivel de protección de IPsec sobre el protocolo de túnel en LP2. Entonces, VPN pues permite una extensión segura de nuestros ordenadores, de modo que están protegidos la localización. También hay VPNs de paga y gratuitos, pero también es importante mencionar de que aquellos libres, es decir, los gratuitos, solo suelen funcionar, es decir, a medida, si son pagados tienen mejores funciones, si son gratis tienen funciones también, pero son más lentas. Y pues ayudan, sí, pero tienen una reacción más lenta. Ahora bien, pasamos a los antivirus. Son programas cuyo objetivo es detectar y eliminar los virus informáticos dentro de él.
dentro del sistema operativo. Con el transcurso del tiempo, los operativos más avanzados de Internet, los antivirus han involucrado o han ido evolucionando hacia programas más avanzados, como por ejemplo estos tipos de antivirus que aparecen, ESET Antivirus, Norton, Avast, Kasper, Sky, en los cuales hay computadoras que ya las traen instaladas, depende del proveedor. Entonces, hay unas de paga, hay otras gratuitas. Al igual que el VPN, las gratuitas son un poco más lentas a la hora de responder, pero ayudan a mejorar o a guardar nuestra información. Y aquí viene la parte que yo mencionaba anteriormente, que eran lo de los virus, que están los macrovirus, los virus resistentes de memoria, virus de sobreescritura, que son de los más comunes que existen, que con solo insertar una USB se nos pueden dañar el disco duro. Mucha información que es confidencial para nosotros y que es de gran importancia. Hay virus que se le llama virus multipartito. Quiere decir que estos atacan los arranques, el arranque de la máquina. Y lo que hace es que crea ficheros ejecutables y daña el arranque. También están los virus FAT, que impiden el acceso a ciertas secciones del disco. Hacia aquí va donde daña el disco duro y almacena donde se almacenan los archivos. Muchas veces los ocultan, los eliminan, pero o no se puede acceder a ciertas partes o a ciertas secciones. También hay virus en el navegador, que se llama secuestrador de navegadores, que esto se expande prácticamente cuando uno entra a páginas donde hay mucha información ilícita y una vez hace descargas voluntarias, es decir, hace una descarga que en verdad una vez se necesita de ciertos programas o cierta información, y al hacer la descarga allí viene el virus. Entonces es bueno tener activos los antivirus siempre. ¿Para qué? Para evitar el bloqueo de mucha información que nosotros tenemos. Ahora viene la parte de los proxy. Un protocolo proxy es un equipo informático que sirve de intermediario entre el servidor y el destino, filtrando todos los paquetes entre ambos. Sí, prácticamente es un túnel entre el cliente y el servidor. Esto quiere decir que el proxy recibe las peticiones para acceder de una a otra página y se encarga de transmitirlas al servidor web para que éste no sepa lo que está haciendo como cliente o como persona. Entonces, el bloque es así: el usuario se conecta directamente a internet, pero es acá donde aparece el proxy entre medio de ellos, es decir, en medio, que es un equipo informático que, como está en la explicación, sirve de intermediario. Los proxies son más utilizados muy a menudo para acceder a servicios que tienen bloqueado el contenido de determinado país. Por ejemplo, si una web no ofrece un determinado contenido de un país a otro, haciendo pasar porque está en otro, de un país a otro puede acceder a él. Como muchos de estos servicios proxy, bloquean también los chokis, scripts y otros objetos que están alojados en la web. Estos son útiles, de manera que se navega de forma más privada y anónima por la web. Pero también, por último, es de tener cuidado también con lo que hace el servidor proxy, que esconde la IP de nuestra máquina. Esto quiere decir que no elimina ningún
tipo de identificador adicional que pueda revelar la identidad. Por lo que, aunque la IP esté oculta, alguien con acceso a la red nuestra y los datos que transmiten pueden ser espiados por otras personas. Y aquí vamos al primer protocolo que vimos, que era el VPN, que es recomendado que trabajen de la mano, tanto un protocolo proxy como un VPN, para tener una mayor seguridad y que la red sea privada y virtual. Se diferencia de los proxy, sobre todo en el cifrado, ya que el tráfico pasa a través de ella. Entonces, cuando hablamos de VPN, todo el tráfico de datos pasa a través de ella. En cambio, en un proxy no, solo lo que sirve es como un túnel. Por lo tanto, al cifrar los datos, aunque la comunicación fuese interceptada por agencias o por entidades gubernamentales de cualquier nivel, no es tan fácil obtener esos datos que viajan a través de una VPN. Y es acá donde hay tanto VPN pagadas como gratis, pero lo más importante es tener una de paga, porque así nosotros estamos más seguros y es más rápido la conexión, ¿verdad? De ellos. Ahora pasaremos al siguiente, que es el famoso cortafuegos. Es la parte de un sistema informático o una red informática que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware y software o en combinaciones. Como bien se ve en la imagen, es un bloqueo. Es un bloqueo que esto solo deja filtrar o que información entre o podamos distribuir, pero que esté debidamente autorizada. Pero suele haber una cierta controversia entre que si los cortafuegos y los antivirus es el mismo, pero no, porque el antivirus es un programa que sirve para analizar, detectar y limpiar y desinfectar nuestro ordenador. Cuando exista algún programa, ya sea por la web o algún archivo contaminado. Hay muchos tipos de antivirus. Los que instalamos, pues hay que ir renovándolo cada cierto tiempo. Ahora bien, y también en la nube hay diferencias, dice, los que se instalan, el problema que suelen tener es que se ralentiza el funcionamiento de nuestro equipo. Es decir, cuando tenemos un antivirus, nuestro ordenador está trabajando de una manera más lenta. Ahora vamos a ver, en verdad, los cortafuegos, que es un programa que, a diferencia del antivirus, su función es actuar como vigilante, no como ejecutor. Es decir, se comporta es el bloque que está para entrar a nuestro ordenador, que decide quién entra o quién sale de nuestra información o quién está autorizado para entrar a ella. Sobre todo es recomendado tenerlo porque, a diferencia del antivirus, actúa de que entra o salga en programas, archivos o archivos infectados. Por esto se llama cortafuego, porque hace un muro. Entonces, básicamente, mis compañeros anteriormente pues han explicado 3 niveles de protocolo, y posteriormente mi compañero Fernando hablará un poco más de lo que son los mecanismos de seguridad. Entre los protocolos que se utilizan a día de hoy tenemos TCP/IP, HTTP, FTP, SSH, DNS y otros también,
¿Qué hacen los protocolos de seguridad? Los protocolos de seguridad nos garantizan la seguridad y la integridad de los datos en tránsito a través de una conexión de red como Internet. Es decir, la información que se transmite desde un dispositivo A se encripta antes de salir. De esta forma, aunque el tráfico sea interceptado, este estará de una manera ilegible para quien intente descifrar el mensaje. Solo su destinatario en el dispositivo B podrá descifrar el mensaje y entender el contenido. TCP/IP. Este modelo es un protocolo para comunicación en redes que permite que un equipo pueda comunicarse dentro de una red. Está basado en el modelo teórico OSI de capas, con la que comparte 4 de ellas. Sin embargo, ofrece muchas más opciones y es un modelo práctico. HTTP. En inglés, Hypertext Transfer Protocol, abreviado HTTP, es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force. Cabe recalcar que el protocolo HTTP en sí es inseguro. Debe usarse en su lugar HTTPS, que es el protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Este es una evolución del protocolo HTTP. En sus inicios, Facebook se transmitía por HTTP. Cualquier persona que estuviera interceptando el tráfico en una red pública podía leer los mensajes transmitidos. Si alguien tenía una conversación con otra persona y se estaba interceptando el tráfico, se podía básicamente tener toda la conversación que estaba en ese flujo. FTP, en inglés File Transfer Protocol o FTP, es un protocolo de red para transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. SSH o Secure Shell es un protocolo de administración remota que le permite a los usuarios controlar y modificar sus servidores remotos a través de Internet, utilizando un mecanismo de autenticación. Proporciona una forma para autenticar a un usuario remoto y transferir entradas desde el cliente al host y retransmitir la salida de vuelta al cliente. Suele usarse en la administración de servidores, en la infraestructura de Google Cloud Platform o Amazon Web Service, pero también podemos usarlo si instalamos el cliente de SSH y teniendo las credenciales. Y DNS es el sistema de nombre de dominio. Es un sistema de nomenclatura jerárquico descentralizado para dispositivos conectados a redes IP como Internet o una red privada. Este sistema asocia la información variada con el nombre de dominio asignado a cada uno de los participantes. Generalmente es más fácil recordar letras que números. Las computadoras utilizan direcciones IP para comunicarse entre ellas y DNS permite que, por ejemplo, google.com se resuelva a la dirección IP de la máquina que está sirviendo el contenido de esa página, de ese buscador. Para el caso es 142.250.64.142.
Colocando esa dirección IP directamente en el navegador debería cargar la página de ese famoso buscador, siempre y cuando no cambie su dirección IP. Ahora vamos a mostrar un ejemplo práctico. Vamos a configurar crontab, que es una herramienta disponible en las distribuciones Linux, que es prácticamente el sistema operativo en el que corren la mayoría de los servidores que están en la nube. Bien, pero ¿qué es cron? Hay que tener en cuenta de que está cron y crontab. A pesar de que se escuchen que como que son lo mismo, no lo son. Son dos cosas completamente distintas, pero que dependen uno del otro. Cron es el nombre que viene del griego cronos, que significa tiempo. En el sistema operativo Unix, cron es un administrador regular de procesos en segundo plano, o sea, un demonio, que es como comúnmente se les conoce, que ejecuta procesos o guiones a intervalos regulares, por ejemplo, cada minuto, cada semana o cada mes. Los procesos que deben ejecutarse y a la hora en la que se deben hacerlo se especifican en el fichero crontab. Ahí lo que mencionaba anteriormente, de que cron y crontab son dos cosas distintas, pero que dependen entre sí. Pero ¿qué es crontab? Crontab es un simple fichero tal cual, o sea, que está guardado en una carpeta y guarda una lista de comandos que cron necesita para poderse ejecutar. Entonces, eso se está ejecutando dependiendo de las reglas que uno configure, que es lo que vamos a ver a continuación. Cómo configurar tareas. Bien, para configurar tareas es bastante sencillo. De hecho, este ejemplo va a ser súper rápido. Tenemos el primer argumento, que corresponde al minuto en el que se va a ejecutar el script o comando. Y los valores que comprenden van de 0 a 59. Luego tenemos H, que es la hora, que va de 0 a 23, siendo el 0 cuando son las 12 de la medianoche. Luego tenemos DOM, que es el día del mes. Ya sea, por ejemplo, si queremos ejecutar un script, por ejemplo, de copias de seguridad, o que realice cualquier proceso en nuestro servidor automáticamente, le podemos indicar, por ejemplo, que cada 15 días se esté ejecutando ese script. Luego tenemos el DAO, o el día de la semana, que es un valor numérico que va de 0 a 7, donde 0 y 7 son domingo, o las tres primeras letras del día en inglés, por ejemplo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Luego tenemos el argumento user, que es el usuario que va a ejecutar el comando o el script. Por ejemplo, puede ser root o el propio usuario con el que por lo general va a tender a ser root, porque es el que tiene privilegios para todo. Y luego tenemos el command, que refiere al comando o a la ruta del script a ejecutar. Es decir, en este command lo que vamos a poner va a ser la ruta absoluta, es decir, incluyendo desde la raíz del sistema de ficheros hasta donde se encuentre el archivo, a no ser que este archivo esté incluido en el path del sistema. Ahora vamos a ver la base de datos a la que queremos estarle haciendo copias de seguridad cada cierto tiempo de forma automática en nuestro servidor. Vamos a ingresar y tenemos esta base de datos que se llama Biblio. Tiene 9 tablas. Realmente no tiene información, pero suponiendo que fuera la base de datos de la empresa y queremos que cada cierto tiempo se esté haciendo una copia de seguridad, por ejemplo, a diario, es necesario configurar un crontab para, por si en algún momento sucede algún altercado con la base de datos, por ejemplo, que se corrompen los datos, o inclusive si sufrimos un ataque, nosotros tenemos una copia de seguridad de esa base de datos para poderla restaurar posteriormente. Entonces tenemos acá nuestra base de datos. Ahora
Y acá en mi carpeta de documentos he creado otra carpeta que se llama Save. Y dentro hay un archivo que está hecho en Bash. Por eso la extensión SH. Se llama Backup SH. El contenido es bastante sencillo. Tiene declaradas ciertas variables. Por ejemplo, el usuario de la base de datos, que en este caso es Cerberus, que es el mismo usuario con el que me logueo acá. Tenemos la contraseña y el nombre de la base de datos, que es biblio, y el backup dir, que es donde se va a estar guardando el backup. Bien. Ahora, creamos una variable donde va a tener la ruta donde se va a guardar. Luego se obtiene la fecha actual y el nombre de la base de datos con la extensión SQL. Luego, utilizando la herramienta MySQLDump, vamos a realizar una copia de seguridad donde le vamos a pasar los argumentos del usuario, que es el que tenemos acá. Luego le pasamos la contraseña, el nombre de la base de datos, y con eso indicamos que la salida de este comando se guarde en este archivo, que va a ser en este de acá. Luego, este paso realmente es opcional, pero por ejemplo podemos comprimir el archivo. Puede ser de que, por ejemplo, la base de datos sea exageradamente grande y sea pesada. Entonces, para que no nos ocupe tanto espacio, de un solo el archivo se va a comprimir. Y eso nos ayuda a realmente a optimizar el espacio el espacio de almacenamiento que utilizamos. Una vez ya creado el archivo con todos los comandos que se van a ejecutar, en este caso que va a ejecutar una copia de seguridad, vamos a configurar crontab. Y eso se hace con el comando crontab con el argumento E. Presionamos Enter y se nos abre un editor de texto. Bien, acá la configuración que vamos a colocar es que dentro de, por ejemplo, como habíamos mencionado anteriormente, el primer argumento es el minuto y en el que se va a ejecutar. Dado la hora, que son las 5:49, yo quiero que se ejecute a las 5:51. Entonces colocamos que en el minuto va a ser 51, pero quiero que se ejecute a las 17 todos los días del mes, cualquier día de la semana, y que se ejecute como cualquier usuario del sistema. Y el script que vamos a ejecutar es el que creamos previamente. Guardamos esto y para guardar es con control O y para salir es con control X. Y acá nos dice de que ya se instaló el nuevo crontab, es decir, a las 5:51 va a aparecer un archivo acá. Luego ese crontab mañana a esta misma hora, que sería las 5:51, me volvería a crear otra copia de seguridad. Como se pudo ver, acá está el archivo. El archivo de la copia de seguridad, si lo descomprimimos, obtenemos un SQL. Si lo abrimos, vemos que está toda la copia de seguridad de la base de datos. Realmente acá en este archivo va a estar toda la estructura de la base de datos, incluyendo todos los datos que contenga. Ese es el ejemplo práctico, que es cómo automatizar tareas y hacer un backup de seguridad de una base de datos utilizando esta herramienta.